Muy buenas, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Aquí nuevamente con todos vosotros, Mou. Y en el vídeo de hoy vamos a ver la apertura italiana. Vamos a contaros un poquito los planes principales para que consigáis quedaros bien en la apertura. Esto es Mundo 64, tu canal y cada día el de más gente. ¡Comenzamos! Pues nos vamos a adentrar de lleno en la apertura italiana tras alfil C5, ¿vale? Aquí hay varias jugadas para las blancas. Ahora no hay ningún problema en hacer caballo C3, por ejemplo, ¿vale? Pero digamos que una de las jugadas que más se está utilizando es enroque corto. Poner nuestro rey a salvo rápidamente para ir poniendo nuestras piezas en las mejores casillas. Por ejemplo, a las negras caballo F6, amenazan el peón D4, simplemente lo defendemos con D3, las negras pueden enrocar, y aquí, por ejemplo, ya podemos optar por C3, alfil G5, ¿vale? Son jugadas todas ellas normales. Por ejemplo, alfil G5 tiene la ventaja de que como no nos han hecho H6, podemos hacerlo ya, ¿vale? Porque si, por ejemplo, hacemos C3, las negras pueden hacer H6 y ya nuestro alfil no puede hacer la pieza clavada al caballo. Entonces, por ejemplo, alfil G5 y después de D6, C3. Jugada importante, ya que si nos damos cuenta ese peón controla la casilla D4, que nos puede servir como ruptura en alguna posición, y además controla los saltos del caballo y del alfil en la casilla B4 y en la casilla D4, ¿vale? Además, nos apoya también un posible B4 y A4 para ganar espacio en el flanco de dama. Y en algún momento dado nos da un aire a nuestra dama si nos interesa sacarla por alguna de las dos diagonales. Aquí varias posibilidades para las negras. Alfil E6 se puede jugar, alfil G4, incluso A5, ¿vale? Para evitar que nos ganen espacio. ¿Vale? Hay multitud de jugadas. A nivel de torneo creo que la que más suele hacer la gente es alfil G4, ¿vale? Y aquí lo mismo. Podemos simplemente desarrollar nuestras piezas con caballo D2. Y las negras, pues por ejemplo, tras dama E7 para que comuniquen sus torres. Las blancas pueden hacer dama C2 para comunicar sus torres. Pueden hacer torre 1, esa no, pueden hacer torre 1 con la idea de los planes de la española, ¿vale? Al final la italiana y la española son muy parecidos, es sacar el caballo este por D2, luego viene a F1, por eso la torre se quita, y de F1 viene a G3, ¿vale? Multitud de jugadas diferentes, no podemos entrar en todas, estaríamos hablando de la apertura italiana 17 días y 500 noches, como el gran Joaquín Sabina, creo que era eso. Y más posibilidades aquí un poquito hacia atrás. Evidentemente no habría ningún inconveniente en hacer caballo C3, ¿vale? Es otra posibilidad, buscando meter presión a la pieza clavada. Ya conocemos que cuando tenemos una pieza clavada a favor, lo que tenemos que hacer es amenazarla con más piezas. Por eso el caballo viene a C3 para meterlo en D5 y desde ahí atacar, ¿vale? Tras C3, alfil G4, por ejemplo, podemos ganar espacio ya con B4, alfil B6 y A4. Y aquí las blancas plantean una amenaza muy típica, que es hacer A5. Y si nos damos cuenta, el alfil no puede tomar, no puede mover a ninguna casilla, ya que en todas sería capturado, ¿vale? Por eso aquí las negras mueven el peón de a 6 o a 5 para darle un aire a su alfil, ¿vale? ¿El alfil aquí estaría mal? La verdad es que no, ¿vale? Los alfiles, al igual que las torres, son piezas de largo alcance. Estaba haciendo lo mismo, su misión, controlar todas esas casillas negras y meter presión en el punto F2, ¿vale? Al igual que el nuestro desde C4 a F7. ¿Qué ocurre con esto? De hecho, las piezas de largo alcance, las torres y los alfiles, mientras más lejos están de las piezas del rival, pues más difíciles son de capturar, ¿vale? Por lo tanto, nos hacen muy buena labor,
¿vale? Al estar lejos. Vamos a ver un poquito algunas jugadas. Tras alfil G4, caballo D2. Evidentemente dama E7, ¿vale? No dama D7, ¿vale? Dama D7 nos podemos encontrar con que nos capturen en F6 y nos rompan el enroque, ¿vale? Ahora el rey es mucho más débil, aunque todo esto lo tenemos que pensar porque pueden ser posiciones de doble filo, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que si las blancas no consiguen actividad contra el rey negro rápida, las negras simplemente pueden esconder el rey en H8, ¿vale? Vamos a hacer unas jugadas, por ejemplo, de paso, dama C2, rey H8, y como las blancas no hagan nada en concreto, la columna G puede ser aprovechada por las negras para atacar, ¿vale? Por ejemplo, incluso vamos a hacer una jugada que no sirve para nada. Incluso nos pueden encontrar con jugadas tipo alfil H3, ¿vale? Metiendo presión al peón de G2, que está clavado, y evidentemente siempre que avancen, ¿vale? Podemos capturar una torre, que siempre está bien. Por eso las capturas en F6 hay que tener también mucho cuidado, ¿vale? Y calcularlas bien, ¿vale? Las negras, dama E7 y, por ejemplo, lo que decíamos antes, un plan puede ser torre 1, H3 preguntándole al alfil dónde quiere ir, ¿vale? Ya que puede ir a H5 o a E6, ¿vale? Normalmente, para buscar cambiar nuestro alfil por el suyo, ¿vale? Igualmente, en las primeras posiciones también podemos nosotros jugar así. Por ejemplo, podemos buscar alfil E3, ¿vale? Para luchar contra su alfil. Todas estas posiciones dan, ¿vale? Muchas veces posiciones, digamos, de doble filo. Evidentemente, a las blancas se les abre la columna F. Este peón en E3 es un peón doblado, que normalmente son malos, pero es verdad que el peón de E3 nos apoya al peón de D cuando lo queramos avanzar a D4, ¿vale? Y bueno, los peones doblados conocemos que en el centro, digamos, son menos malos que los laterales, ¿vale? Por su actividad. Más posibilidades, lo que juegan muchos niños en la escuela cuando empiezan, que es alfil G5 y llegan a posiciones prácticamente iguales, por no decir idénticas, ¿vale? Llegan a posiciones de estas, donde la ventaja de las blancas es que llegan un tiempo antes, ¿vale? Entonces caballo D5 metiendo presión al caballo, este caballo no se puede comer, y intentan muchas veces seguir, ¿vale? Copiando jugadas, ¿vale? En todas estas posiciones simétricas, pues al final, como las blancas empiezan moviendo, digamos, ¿vale? Pues la ventaja al final va a ser de las blancas, ¿vale? Planes típicos con C3, hay muchas veces que las negras, ¿vale? Lo que quieren hacer es llevar el caballo a E7 para llevarlo a G6, pero esta jugada ahora mismo no sería recomendable, ya que ahora sí que nos pueden, digamos, destrozar el enroque y controlar muy rápido el centro, ¿vale? Evidentemente ahora nos da tiempo a atacarle el alfil, y estos peones son malos, ¿vale? Y las blancas pueden hacer planes con caballo H4, ¿vale? Por ejemplo, una continuación podría ser comer alfil B6. Y, por ejemplo, un caballo H4 con la intención de venir con la dama H5 y ya desarrollar el caballito que nos falta y traer alguna torre al ataque, ¿vale? Como método de llegar con la torre a tercera fila, ¿vale? Sería muy peligroso para el rey negro. Y bueno, esto básicamente es la apertura italiana. Tenemos que conocer ideas básicas, ¿vale? Como con blancas es hacer C3 con intención de ganar espacio en el flanco de dama. Y cosas importantes, lo de quitar la torre a E1 para meter el caballo a D2, a F1, dejándole su hueco a la torre y llevarlo a G3. ¿Por qué lo llevamos a G3? Pues porque básicamente la casilla donde queremos meter ese caballo es F5, ¿vale? Ese caballo sí que es verdad que hace muchos movimientos, ¿vale? Pero una vez que tenemos desarrolladas nuestras piezas, lo que tenemos que pensar en el medio juego son en los planes, ¿vale? Donde nuestras piezas van a hacer más daño al rival, ¿vale? Además, ¿por qué se suele jugar torre 1?
porque básicamente la torre desde aquí siempre defiende el peón D4, ¿vale? Ya que en muchas posiciones este caballo nos podría tomar el peón D4, ¿vale? Si, por ejemplo, no hubiéramos desarrollado el alfil, ¿vale? Imaginaros que jugamos C3 aquí y nos hacen D6, entonces hago torre 1 y en algún momento dado, ¿vale? Con cualquier jugada, siempre que hacemos D4, digamos, nuestra torre defiende ese peón, ¿vale? Evidentemente en la posición de antes, como el alfil está haciendo la pieza clavada, no podría tomar, ¿vale? Pero son ideas para que os quedéis con ellas. Por último, deciros que en posiciones de este estilo, ¿vale? Las negras también suelen hacer mucho H6. Y aquí tenemos que decidir si seguimos en H4 con la pieza clavada, pero aquí hay una jugada bastante arriesgada para las negras, pero que hay que tener muy en cuenta, que es G5. Aquí esto se ha jugado muchas veces en partidas de torneo, de jugadores de club, y aquí dos posibilidades. Básicamente quitar el alfil a G3, seguir jugando, y caballo por G5, que es una jugada que también tenemos que valorar y pensar. Sería comer y comer, y las blancas sacrifican su caballo por dos peones, pero lo más importante es que el rey negro está muy abierto, ¿vale? La dama puede entrar por F3, amenazando al caballo de F6, el caballo puede venir, el rey se puede quitar con ideas de F4 y abrir la posición, ¿vale? Para que la torre actúe sobre el caballo, ¿vale? Serían jugadas que tenemos que valorar, ¿vale? Todo el rato, y que, lo que siempre digo, al final, en el ajedrez es muy importante que tú te sientas cómodo con la posición y no te sientas incómodo, ¿vale? Porque el que está incómodo con una posición es más fácil que cometa el último error, ¿vale? Y el que comete el último error en ajedrez, ¿vale? Pierde siempre. Sin más, espero que os haya gustado. Breve resumen de la defensa a dos caballos, de los trucos al empezar la partida con jugadas normales como E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6 y caballo C3, ¿vale? Recordar que ahí existe caballo por E4, que es considerado igualdad y un poquito de ventaja para las negras. Y la apertura italiana, los planes típicos de jugar C3, el caballo a D2, la torre le deja el hueco al caballo, que al final ese plan es muy típico en la apertura española, ¿vale? Es muy parecido. Otras ideas son avanzar el flanco de dama, otras ideas buscar romper el centro en buenas condiciones, y al final es ir poniendo nuestras piezas cada vez en mejor casillas, ¿vale? Sin más, lo dejamos aquí, nos vemos en la siguiente. Adiós.